Paz de Cristo, hermanos, que el Señor Jesús le bendiga. Un gusto nuevamente, una vez más, juntos a través de esta grabación, llegar hasta su lugar de trabajo, tal vez en la casa, creo yo, ya descansando en un momento apropiado para compartir un momento la enseñanza, la reflexión de la palabra de Dios que nos llega cada semana a través de este medio. Y esperando que usted esté muy bien, deseando en mi corazón que esté muy bien y que Dios esté con usted y con los suyos, guardándole de todo mal, ayudándole en todo tiempo y que la alabanza al Señor sea continua en su boca para Dios. Damos gracias por este momento y vamos a ir a la lección de hoy, que va a tratar un tema que es muy importante y que cuesta mucho llevar a cabo y que es simple, pero al ser una lucha espiritual constante, porque tenemos nosotros una guerra, tenemos un conflicto, hay un conflicto en nuestra carne hemos estado estudiando y viendo, aprendiendo el conflicto de la fe, que es en la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, porque la carne es la que se fatiga, la que se cansa, la que pierde el deseo, la necesidad, pero el alma, el espíritu están siempre dispuestos, como dijo el Señor Jesucristo, se sobrepone a todo, más la carne se fatiga, se cansa, llega a las tardes del trabajo muy cansado, agobiado, con razón por la fatiga de la vida, ¿no? Pero el Señor nos invita a través de la fe a que nos acerquemos a Él y que descansemos en Él. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Entonces, si nosotros somos obedientes, nos entregamos en obediencia al Señor, vamos a tener fuerza, ánimo y de estar siempre vivaz para estar aprendiendo algo nuevo. No que venga algo nuevo que nos alumbre, sino que del Espíritu, algo que nos alimente espiritualmente y que no es nuevo porque es desde el principio, en la creación de todas las cosas. Es que el fundamento del hombre para una vida plena es vivir bajo el consejo de la palabra de Dios, bajo la guianza del Espíritu de Dios, bajo el amparo, el refugio. Entonces, bueno, de esta manera el estudio de hoy nos habla de ese conflicto nuevamente, pero ahora en el ámbito familiar, el poder traspasar la fe a los hijos, a los nietos y hacerla algo fuerte, firme para la vida de ellos, sabiendo que es bueno. Pues nosotros sabemos que es bueno, entonces debiéramos procurar traspasar esta fe. Y habla entonces el estudio o la enseñanza de hoy acerca de el altar familiar. Entonces, algo que cuesta mucho llevar a cabo, en algunos, otros tienen la bendición de tenerlo muy sólido, firme y se manifiesta en sus vidas, se manifiesta en su diario vivir, porque esa es una fortaleza, como vamos a estar viendo en esta enseñanza. Dice como título, restaura tu altar familiar. Entonces vamos a estar aprendiendo a restaurar nuestro altar familiar. De algún modo es necesario ajustar algunos elementos para estar
restaurando el altar familiar, sino vamos a motivarnos hoy a lograr un altar familiar para Dios. Dice el Salmo 145, voy a leer del verso 1 al 4, y dice así, en el nombre de Jesús: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. De generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Es hermoso este salmo. De hecho, lo cantamos como alabanza y es muy potente cantarlo, bueno, para los que lo cantan, ¿no? Es hermoso, me dan deseo de cantarlo, pero no quiero echar a perder esta enseñanza. Entonces nosotros nos vamos a quedar con el verso 4, que es el que motiva el poder entrar en la lección, que habla de generación a generación celebrará tus obras. O sea, hay una herencia de traspasar la historia, el conocimiento de los eventos de celebración a Dios. Celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Todo lo que Dios ha hecho, todos los eventos escritos, todas las vivencias, deben ser traspasadas a los hijos. Y entonces, en esto va el altar familiar. Aquí es donde cabe el altar familiar, porque tenemos nosotros un conflicto que es muy grande. En la introducción vamos a estar viendo que Dios diseñó el hogar como una fortaleza que protege a cada miembro de la familia de las influencias del mundo hostil, porque el mundo es hostil a la fe. Todo castillo tiene fortaleza en los muros que le rodean. Es una construcción sólida para proteger lo que está al interior. En este caso, el hogar es la protección de todos los miembros de la familia, de los padres, de los hijos, de los nietos, quienes todos están ahí en ese vínculo hermoso que es la familia que Dios creó. Entonces, cuán importante es que le transmitamos a nuestros hijos la habilidad de adorar a Dios. Ellos no vienen con esa, vamos a decir, no crecen con ese deseo automáticamente. Hay que introducirlos, hay que enseñarles, hay que guiarlos, si no, no van a inclinar su corazón, a reconocer a Dios en sus vidas y darle un lugar importante. Si los dejamos así, más bien va a ser al contrario, porque los niños, nuestros hijos, nietos también, pasan más tiempo en el mundo que con nosotros. Están en el colegio, están a veces con los amigos, están en internet, están en la televisión, y todo eso tiene influencia mundana. El mundo en sí, no está la parte espiritual en ello. Y si nosotros sacamos cuenta de cuánto tiempo se ocupa en todo eso, y más la educación secular que cada vez está más lejos del temor de Dios, creo que nuestros hijos están en el total desamparo si nosotros no les alimentamos el deseo de apagar la sed de su espíritu por Dios. Cada ser humano tiene sed de Dios, pero si no le alimentamos ese deseo, esa necesidad, se apaga y vive una vida sin Dios, en un estado natural, como hemos hablado también en otras enseñanzas que hemos podido aprender.
instructivamente del tema de lo espiritual y lo material o lo físico. Entonces, el altar familiar pasa a ser muy importante para vincular a nuestros hijos, nuestra familia, a la fe. Nos sería mucho más fácil tenerlos en la iglesia, en la congregación, si tuviéramos esta sana práctica. Podemos decir en pocas palabras que el altar familiar es un tiempo cuando la familia se reúne para hacer al menos 3 cosas: leer la Biblia, presentar necesidades y agradecimientos o confesiones y orar juntos a Dios. Estos son los elementos que hacen que la familia se mantenga firme, fuerte, que oremos juntos, que cantemos juntos y que aprendamos juntos de la palabra de Dios. Eso hace un hogar sano, un hogar fuerte. Dice el Señor Jesús en San Lucas, habla acerca de esto en el verso 46 del capítulo 6 de San Lucas, el Evangelio según San Lucas. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo derribarla, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esto dice Jesús en cuanto al poder vivir bajo la confesión de que creemos a Él, a su palabra y a su mensaje. Si no creemos, bueno, pasamos a tener una vida inestable. El edificar la casa es fundamental. También habla de que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Cuando lo acusaron de que él echaba a los demonios por el poder de Belcebú, pensaban, porque como ellos no podían, lo acusaron también. Pero él dice: una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Entonces, nosotros necesitamos unirnos en un espíritu, en una fe, en una confesión como familia, y buscar esa fortaleza cavando y poniendo nuestra vida sobre la roca. Y esa roca es Cristo. Cristo es la roca que salen aguas vivas para el espíritu fatigado y cansado. Entonces aquí tenemos ya la necesidad de por qué necesitamos traspasarle a nuestros hijos, porque vamos a traspasarle este conocimiento de bendición a nuestros hijos, a nuestros nietos y toda la generación venidera. En este caso, en el hogar, estamos hablando del hogar, ni siquiera estamos hablando de la misión evangelística, no. En este caso estamos hablando del hogar, la familia, los padres, los hijos, que podamos vivir la fe en una fuerza fundada en el conocimiento de la verdad. Descubriendo al enemigo. La iglesia está en guerra por engrandecer el reino de Dios en la tierra. Y las batallas que ganamos o perdemos se pelean sobre todo en el hogar. La iglesia está llamada o enviada a predicar, a anunciar las virtudes de Jesús, de Dios, al mundo.
la libertad, la bendición que hay, el rescate de las almas perdidas del mundo. Pero es fundamental que la fortaleza de esa convicción está en el hogar, en el interior de cada uno de nosotros, de nuestros hogares. El fenómeno de la desintegración familiar y la progresiva extinción de la familia, tal como Dios la estableció, se debe precisamente a la falta de su presencia en los hogares. Hay muchos hogares destruidos con facilidad. Hoy en día se destruyen los hogares, la familia, cada uno para su lugar, cada uno por su rumbo. Pero la familia que ora unida permanece unida. Por eso cada hogar apostólico debe ser un centro de entrenamiento y preparación para nuestros miembros de la familia. Nuestro hogar no solo debe proveer de alimento a la familia y hospitalidad a las visitas, sino también generar los recursos espirituales necesarios para formar guerreros espirituales. Poder sobreponerse en esta guerra, en esta lucha al enemigo que viene a destruir precisamente lo que Dios ha ordenado que se haga. Porque es el enemigo de Dios, pero su conflicto, su guerra, la hace en nosotros. Es porque el hogar apostólico tiene el propósito de establecer el reino de Dios en la tierra, que el enemigo lo ataca de manera constante. Hoy los hogares ya no están constituidos como Dios los mandó, porque es parte fundamental del enemigo de deshacer lo que Dios ha hecho. Y para lograrlo, lo primero que hace es abrir un boquete, un hoyo en el muro de protección espiritual de nuestra casa. Como las ciudades antiguas eran fortalecidas por un muro exterior, así nuestro hogar está fortalecido, está protegido por un muro exterior espiritual de Dios. Pero hay que sostenerlo a través de la devoción, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través del vivir la fe con la comunidad de la fe, nuestros hermanos, la iglesia. Cuando se comienza a desmoronar toda esa estructura, comienza a quedar en fragilidad nuestro hogar. Queda desprotegido y a merced del enemigo totalmente. El primer ataque del enemigo consiste en hacer que los hermanos piensen que no se encuentran suficientemente capacitados. Cada uno de nosotros lo primero que ve para comenzar hacer un altar familiar es que no tenemos la suficiente preparación, pero de verdad vamos a ver que no es tan difícil. Para establecer el altar familiar, esto se acentúa cuando los hijos llegan a la edad... terminé la lectura anterior antes. Esto se acentúa cuando los hijos llegan a la edad adolescente o a la juventud. Pero la clave no es saber lo suficiente, sino el estar dispuesto a aprender juntos y poder desarrollarnos y crecer espiritualmente juntos como familia. Dios nos ha dado la gracia para edificar el altar familiar, produciendo en nosotros no solo el querer, sino también el poder hacerlo. Y debemos también clamar a Dios y orar y pedirle que produzca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice la Escritura.
Otro ataque del enemigo es generar más y más consumismo en nuestras familias. Padres y madres tienen que trabajar cada vez más horas fuera de casa para poder cubrir cuentas cada vez más grandes. Muchos viven tan apurados, ocupados y cansados que su altar familiar ha sido completamente abandonado. La verdad que en el área económica debemos pedir a Dios que nos ayude a administrar bien el tiempo, porque si necesitamos más recursos debemos pedirle a Dios que nos abra puertas de bendición, que no nos quite la comunión con Dios. Por ejemplo, si el adquirir un mejor ingreso me está quitando tiempo de relación con Dios y con mi familia, eso está dañando el núcleo familiar, el vínculo familiar, la comunión con Dios. Y entonces, esta es una grieta en el muro. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a encontrar la sana distribución bien del tiempo. Tal vez tenemos que trabajar ese tiempo, tenemos que trabajar así, no hay otro remedio, porque tenemos que traer el sustento a casa, el tiempo es difícil, pero debemos pedir a Dios que nos ayude a administrar bien el tiempo que nos queda, para darle el tiempo a cada cosa como se debe. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora debajo del sol, dice la Escritura. Salomón afirmó en Eclesiastés, en el capítulo 10, verso 8, al que rompa el cerco le morderá una serpiente. El que haga una rotura, una fisura en el muro, le dañará, le alcanzará el peligro. En este caso habla de la serpiente, pero le alcanzará el peligro, vendrá daño. Por eso debemos cuidar de tener bien la protección del muro, del hogar, de la familia, que el Señor es el que está velando por nosotros, y necesitamos traspasar ese conocimiento a nuestros hijos para que tengan en su corazón gratitud continua, de buena voluntad, alabanza a Dios y el querer participar más de Él. Gran parte de los ataques del diablo se deben a que muchos jefes de hogar le han abierto las puertas de su casa, permitiendo al enemigo entrar toda clase de malas influencias al hogar, por medio de la televisión, el internet, la música secular, la literatura no cristiana y así muchas otras cosas. A través de estas puertas abiertas, Satanás saquea la salud, la armonía y la paz espiritual de nuestra familia. De modo que si nosotros tenemos esta situación, debemos reparar los muros, reparar el cerco y comenzar a pedirle a Dios que nos ilumine cómo levantar el altar familiar para protección de mi vida, de mi hogar, de mi familia, espiritualmente, para no caer en esta destrucción familiar que vive el mundo entero. Es impresionante cómo los hogares están sufriendo mucho. Vea que cuando el ejemplo que Jesús da del hombre que edifica sobre la roca, habla de que el río, o sea, la naturaleza, se levanta contra la casa, pero no la puede derribar porque está construida sobre roca. El símbolo de la roca es Jesús. Podríamos decir que la naturaleza de la vida trae situaciones muy difíciles, y si no estamos edificados sobre la roca vamos a sucumbir en esa destrucción. Por eso necesitamos estar edificando el hogar y ese altar familiar.
Dice Deuteronomio capítulo 6, para aprender a levantar, hay una ordenanza al padre de familia. Y estas palabras que yo te mando, Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor nos ordena a que instruyamos nuestra familia. Cuando leemos todo el mandato es al siervo, al criado, a todos, poder enseñar, pero principalmente la familia, el vínculo, los hijos. Dios nos está pidiendo que seamos valientes y tomemos la decisión respecto de este importante punto, el levantar un altar familiar, si no hemos tenido la costumbre de hacerlo. Aunque la Escritura no da instrucciones precisas de cómo hacerlo, podemos decir que no es nada difícil llevar adelante la adoración familiar. No es un culto, no tienen que hacer una gran disertación. Podemos partir haciendo un devocional de 15, 20 minutos y conforme se vaya armonizando todo con la libertad y el disfrutar del momento, va a haber un buen principio: orar, cantar, dar acciones de gracia, todo en su momento, como se vaya dando en el ambiente familiar. No es un culto, no es llevar un culto a casa, es un altar familiar, algo muy nuestro, de la familia, orar por necesidades propias de la familia, dar gracias por el bienestar de la familia, adorar a Dios porque es digno de ser adorado como familia. Y los niños, los nietos, van aprendiendo de lo que ven y van haciendo de esta una rutina sana e importante en sus vidas. Es importante tener en cuenta las edades de los integrantes de la familia. Es mejor hacerlo en las tardes, en la noche ya de la semana en que no haya servicio en la iglesia o reunión de alguna actividad misma de la iglesia. Hay grupos de amistad. Entonces uno tiene que buscar un día en el que lo va a dedicar a la familia y poder dedicarlo para adorar juntos a Dios y darle prioridad a esa actividad como familia. No deberíamos cancelar a menos de que fuera por una emergencia. El altar familiar es básicamente lo mismo que la reunión del grupo de amistad, con la diferencia de que esta es una actividad familiar, donde no participan personas ajenas. Ahora si llega una visita, bien, gloria a Dios, pero es un evento familiar. ¿Qué pasa si yo no tengo la costumbre de hacerlo? Y ahora, ¿cómo parto? Tal vez habrá miembros de la familia que no quieran participar. Bueno, de cualquier modo, lo importante es empezar. Buscar la forma, tratar de acordar y partir con los que están dispuestos. Como testimonio nos trae la enseñanza que una hermana le costó mucho partir con el altar familiar en casa, y entonces decidió partir sola porque nadie le quería acompañar. Pero conforme perseveró en ello, Dios la honró
y hoy tiene a toda su familia participando en ese devocional familiar, en donde adoran juntos ahora a Dios. Del mismo modo, Dios puede hacer con nosotros esta bendición. Así que necesitamos tomar ejemplo y enseñanza. Pablo nos habla, el apóstol, en la epístola a los Efesios, vemos que en el capítulo 5 y capítulo 6, él está dando instrucciones a la familia, más bien a la sociedad, pero trata los puntos uno por uno de la familia, no deja nada fuera. A los padres, como esposos, a la esposa pide que honre al esposo le pide que ame a su esposa, a los hijos les pide que honre a los padres y a los padres les pide que no exasperen a los hijos y va poniendo en orden la importancia que tiene de estar la familia bien vinculada a través de la bendición de Dios en nuestro hogar, y que esto va a traer bendición para nuestra vida, para nuestro entorno. Va a haber sanidad, salud mental, espiritual, física. Y en el verso 10 vamos a leer del capítulo 6 en adelante, donde vamos a estar siendo instruidos por el conflicto que tenemos y la importancia de velar por esta familia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La importancia de poder vivir como familia esto, porque hay una lucha que no es dada nada más simple, sino es una lucha espiritual, una guerra, un conflicto cósmico, y que se da en el mundo, que se da en el estudio, que se da en el trabajo, que se da. Entonces el lugar de nuestra fortaleza es el hogar, la familia. Ahí nos fortalecemos. Y la familia yendo a la congregación, donde adoramos en comunidad el pueblo de Dios y reconoce a su Dios y bendice a su Dios. Así vivimos una vida en victoria. Pero para tener una vida victoriosa de este modo, necesitamos vivir enseñando y practicando la fe en el interior de nuestra familia. La importancia de tener un altar familiar, un lugar donde la familia adora a Dios.
ya para concluir, nos dice que Abraham obedeció al Señor y creyó su palabra y edificó altar para hacer pacto con Dios y ofrecerle sacrificio. Prácticamente toda su vida se desarrolló alrededor de los altares y en un espíritu de adoración a Dios continuo, donde él iba, podemos leer que levantaba un altar a Dios. Podemos apreciar el gran trabajo que Abraham hizo en su casa al ver que él y su hijo Isaac subieron juntos al monte Moriah a adorar. Cuando Dios le pidió que ofreciera en sacrificio a su hijo único, y lo que Dios estaba probando era a Abraham en su fidelidad, en su lealtad, en su confianza. Pues Dios no iba a permitir que matara a su niño, pero Abraham no lo sabía. Y Abraham obedeció a Dios y Dios le honró. Dios no nos va a pedir a nosotros eso hoy, pero si nosotros confiamos a ese punto, Dios va a bendecir nuestro hogar, nuestra familia, y nuestros hijos aprenderán a vivir confiados que de todo peligro, de toda amenaza, Dios les librará. Y habrán en ellos entonces una confianza para seguir enseñando a sus hijos hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga, porque no hay que olvidar que Cristo viene por su iglesia. Y debemos velar que al menos nuestra familia permanezca en la fe para que cuando Cristo venga los lleve. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Vamos a orar para que nos dé el Señor de ese espíritu, de esa fuerza, de esa convicción para poder lograr un altar familiar. Padre, en el nombre de Jesucristo damos gracias por esta enseñanza, Señor, que nos habla de la importancia de tenerte en el hogar. Tenerte como fortaleza, como roca fuerte, como luz, como lámpara, Señor, como aceite, como ungüento, porque te necesitamos para ser sanos, te necesitamos para ser libres, te necesitamos para ser fuertes, te necesitamos para ser sabios. Bendiga nuestro hogar, Señor. Ayúdenos a tomar la decisión de poder levantar un altar familiar, Señor, en casa, una vez a la semana, Padre, poder estar buscando como familia tu rostro, Señor. Bendiga nuestro hogar, Señor. Bendiga nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Conforme sea el hogar, usted lo guarde, usted lo bendiga, usted lo fortalezca, Señor, y ponga en nosotros la sabiduría para llevar a cabo este trabajo, Señor, en esta administración. Y aquellos que ya están ejecutando este trabajo, que no desmayen, sino que se avive el Espíritu de Dios en ellos, el Espíritu Santo, Señor. Regocije sus corazones, sus vidas, sus hogares, fortalezca, Señor, sus muros, y haya gozo y plenitud y alegría en cada hogar. La paz del Señor Jesucristo abunde en nuestros corazones. Pedimos su bendición, Señor, en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Oh, gloria a Dios santo. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene.